Bueno, yo soy Víctor Hugo Miranda, sacerdote jesuita y comunicador. Y yo podría empezar diciéndoles que tengo dos vocaciones, ¿no? La de comunicador y la de sacerdote. Aunque en realidad, más que dos vocaciones, podríamos decir que son dos en una, ¿no? Yo cuando terminé el colegio, hace ya muchos años, no tenía claro qué quería hacer con mi vida. Por un lado me gustaba mucho la literatura, leer, escribir, me encantaba el cine, la música. También tenía un gran interés en ayudar a la gente, ¿no? Pero nada de eso me hacía pensar propiamente en una carrera, ¿no? Concreta. Pero en medio de muchas preguntas fueron apareciendo dos posibilidades, ¿no? Las comunicaciones y el sacerdocio. Y fue así que me hice comunicador porque quería contar historias, ¿no? La literatura, el cine, la música, me parecían modos geniales de decir algo de uno mismo, ¿no? De lo que pasa alrededor, de la sociedad. Y por eso estudié la carrera de comunicaciones. E incluso llegué a trabajar en un diario de circulación nacional, ¿no? En una época en la que el internet pues apenas empezaba a tener fuerza y no podíamos imaginar el mundo digital en el que nos movemos ahora, ¿no? Yo imagino que eso les puede sonar muy, muy raro a ustedes, ¿no? A la edad que tienen, en el mundo en el que estamos ahora. Pero en mis épocas de escolar, no había internet tal como funciona hoy en día, ¿no? No existía Google, no había Facebook, no había tampoco WhatsApp, ni Instagram, ni TikTok. Claro que sí, tenemos otra pregunta para ti, Víctor Hugo, que tiene que ver con tus dos pasiones, tus dos carreras. A ver, ahí va. Dice, sabemos que primero estudiaste la carrera de comunicaciones, pero luego ingresaste al seminario de la mano de los jesuitas. ¿Cómo fue este proceso de unir los puntos de tu historia para tomar la decisión de darle un giro a tu vida? Pues mira, hubo un hecho que a mí me marcó mucho cuando yo todavía estaba en la época escolar. En realidad, para mí las dos cosas iban como muy vinculadas, ¿no? Mis preguntas. Cuando yo estaba en el colegio todavía tuve un encuentro con un anciano. Lo encontré en la calle y me pidió ayuda. Y que lo acompañara a un determinado lugar. Yo tenía 15 años, en plena época de la violencia en el Perú, en los años 90, y con mucho miedo lo ayudé, lo acompañé, y luego de regreso a mi casa, iba pensando que todo eso tenía que significar algo, ¿no? O sea, había como una gran pregunta, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Luego yo entré a la universidad, estudié comunicaciones, trabajé en un periódico, y luego, cuando terminé mis estudios en la universidad, volví como a preguntarme, ¿no? ¿Cómo quiero completar esto, ¿no? Y ese episodio que yo había vivido, vuelve como a aparecer, ¿no? Lo recuerdo y me hace caer en la cuenta que necesito seguir buscando, ¿no? El verdadero sentido de mi vida. Y ahí es donde como que se van empatando, ¿no? Si antes yo me entusiasmaba por comunicar historias, por comunicar lo que veía, llegó un momento en el que sentí que tenía que comunicar también algo de mi propia experiencia personal, ¿no? Mi encuentro, digamos, con la trascendencia, ¿no? Que va un poco con el título de finalmente este espacio, ¿no? Trascender. Para mí, trascender también tenía que ver con mi experiencia de Dios, pero una experiencia que se encarnaba en el servicio, ¿no? En el encuentro, en el diálogo, en la comunicación con las otras personas, ¿no? Sobre todo con las personas más necesitadas. Claro. Y me imagino que dentro de este proceso, justamente debe haber quizás algún momento en el cual va a sonar un poco quizás común, pero de repente en algún momento quisiste tirar la toalla, por así decirlo. ¿Sabes qué? Renuncio, ¿sabes qué? No quiero saber
nada más de esto, porque de repente justamente ese propósito que te habías puesto parecía muy grande, parecía muy inalcanzable. ¿Tú en algún momento durante todo este proceso sentiste que no eras capaz de cumplir tu propósito? Pues mira, sí, yo creo que en distintos momentos, ¿no? Tanto cuando yo empecé a estudiar en la universidad, antes de entrar en la universidad yo me movía a un espacio católico, religioso, pero cuando entré en la universidad comencé a estudiar muchas cosas, mi mente se abrió y comencé como a cuestionar incluso el tema de Dios, la existencia de Dios, comencé a cuestionar cuestiones de la iglesia. Pronto entré en trompo, ¿no? Y decía, bueno, todo lo que yo había pensado y me había formado antes, pues eso ya no tiene tanto sentido. Pero luego, a lo largo de mi tiempo en la universidad, fui encontrando como bases que me sostenían en mi proceso, ¿no? Y luego en mi experiencia como comunicador, también he tenido momentos en los que te frustras, ¿no? Sientes que la cosa no camina bien, cuando llegas a veces con un proyecto y te lo tiran abajo, cuando tienes dificultades en las instituciones en las que estás, cuando sientes que estás rodeado a veces de gente que te puede desanimar. Y luego ya en mi camino de sacerdote, pues también me he encontrado con momentos a veces duros, ¿no? De también sentirte frustrado porque te encuentras con situaciones que no son las mejores, ¿no? No siempre la iglesia resulta siendo el espacio que acoge del mejor modo, o que ayuda de la mejor manera, o que da el mejor testimonio, ¿no? Entonces, digamos, hay como varios momentos en la vida en la que uno sientes que tu propósito más grande parece caerse, ¿no? O parece encontrarse con fuertes resistencias, ¿no? Sin embargo, siempre he encontrado, sobre todo, personas, ¿no? Y eso yo creo que es clave, ¿no? Siempre he encontrado personas que me han ayudado en distintas etapas de mi vida como a ir situando esos propósitos más grandes que había tenido en la vida, ¿no? Y yo creo que eso es clave cuando uno está en formación, a la edad de ustedes, pero en general en la vida, siempre poder confrontarse con alguien, ¿no? Tener alguien o gente con la que tú puedas hablar, que te pueda escuchar, que te pueda confrontar también y cuestionar y decir, oye, mira, eso que tú estás diciendo o pensando no necesariamente es así, pero por lo menos a mí es lo que me ha ayudado a caminar y a continuar un poco, digamos, en la búsqueda de mis propios sueños, ¿no? De mis objetivos más grandes. Claro. Y bueno, Víctor Hugo, tenemos una última pregunta que quizá algunos chicos que nos están viendo pueden hacerse, y quién mejor que tú para que se las puedas absolver. Bueno, la duda va así. Sabemos que algunos chicos quizá no creen en Dios o por ahora tienen muchas dudas, y creo que es algo completamente válido. Si es que ellos están en esta etapa entre que no saben, ¿aún así pueden tener un propósito que pueda ponerlos al servicio de los demás? A ver, sí, yo creo que eso es una pregunta, gracias, porque, a ver, más allá de creer o no creer, ¿no? Y hay todo un tema en la adolescencia, en la juventud, es normal, creo yo, y es parte del crecimiento de una persona incluso, ser capaz de cuestionar incluso su propia fe, ¿no? Pues nosotros nacemos y crecemos, digamos, en una estructura cultural y también religiosa, y es bueno que uno vaya haciendo su propio proceso para decir, bueno, yo creo en esto porque creo yo, ¿no? Porque decido yo creer en tal situación. El tema de lo de Dios, el tema de la trascendencia, el tema de la fe, vamos mucho más allá de incluso creer o tener dudas sobre Dios. Porque, por ejemplo, ¿no? Digamos, alguien me podría decir, bueno, yo no creo en Dios, ¿no? Yo no creo en Dios, entonces no hay nada allí que está bien. Yo le preguntaría, ¿pero crees en ti? ¿Crees en tu propia capacidad? ¿Crees en las otras personas? Si tú crees en lo humano, si crees en la humanidad, si crees que el ser humano es capaz de hacer algo, de encontrar sus propios propósitos, de buscar sus propias respuestas,
estás creyendo. Es decir, aquel que dice que no cree, igual cree, ¿no? Cree en algo. Quizás no en la idea de Dios o en la figura de Dios. Quizás lo que habrá que redescubrir es cuáles son las imágenes de Dios que hemos transmitido, que hemos comunicado, con las que nos hemos relacionado, ¿no? De repente no son las imágenes de Dios más adecuadas, ¿no? De repente no son las imágenes de Dios que los cristianos o católicos creemos que es la imagen que Jesús nos comunica de Dios, ¿no? Y a veces nos quedamos como con otras ideas de Dios que nos alejan de aquel Dios finalmente de misericordia, de amor y sobre todo de apuesta por lo humano, ¿no? O sea, eso es lo más chévere finalmente de la fe cristiana, católica, es que es una fe enraizada en la humanidad, ¿no? Y si nosotros creemos finalmente en nuestra propia capacidad humana, pues ahí hay algún tipo de conexión entre los que creemos y aquellos que dicen que no creen, ¿no? No sé si he respondido más o menos. Sí, no, está excelente lo que nos has comentado, porque creo que has dicho una frase súper importante, que uno tiene que creer en uno mismo, y eso es primordial, eso es súper importante, y más aún en una etapa que a veces es complicada por la familia, por el contexto, por mil cosas. Bueno, Víctor, muchísimas gracias realmente por haber estado aquí, gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Creo que has ayudado a iluminar a muchos chicos en esta etapa tan complicada, y realmente esperamos verte próximamente en una nueva edición de Trasciende. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes y mucho ánimo, están haciendo un trabajo excelente y creo que ayuda a poder ayudar a otras personas a hacerse preguntas fundamentales en la vida, ¿no?